Damos muchas gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder estar juntos. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y tú tienes un mensaje específico para nuestras vidas, para que podamos crecer. Señor, es una bendición hermosa poder reunirnos y estar como congregación para poder tener comunión unos con otros, para poder tener esta relación de hermandad, de familia, que la tenemos en ti, en Cristo, pues nuestra unidad está en Cristo. Señor, te amamos y te pedimos de todo corazón que a través del mensaje tú redarguyas nuestras vidas, nos instes, nos instruyas, Señor, para que podamos hacer la vida correcta aquí en la tierra, mientras estemos aquí, una vida que te honra a ti, pero una vida también que proclama el Evangelio a las 237 naciones y el sitio de las 4 tiendas se ensanchan tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia, como en la vida de la región y en todas las naciones del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que están apuntando, el título del mensaje es Creer y proclamar. Creer y proclamar, basada en Marcos capítulo 16, verso 14 al 20. Verso 14 al 20. Creer y proclamar. Marcos 16 del 14 al 20. Aquellos que ya lo tengan, si no lo tiene, lo puede leer aquí en la pantalla, ya lo tenemos escrito. Abraham, ¿ya lo tienes? Ok. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Amén. Qué importante texto. Es sumamente importante este texto porque nos habla acerca de la Gran Comisión. De hecho, algunas Biblias tienen como título, ahí en el verso 14, la Gran Comisión. ¿Cuántas Biblias tienen ese título? Levante manitas si su Biblia tiene ese título. Una. ¿Nadie más? Bueno, algunas Biblias, sí, también, algunas Biblias tienen ese título, la Gran Comisión. Como introducción, hoy, el día de hoy, estamos concluyendo con este mensaje el Evangelio de Marcos. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar una exposición de Primera de Juan. Una característica común de los 4 evangelios, incluidos Marcos, es que todos sus finales apuntan a la misma conclusión. En pocas palabras, Jesús dio a sus discípulos la visión y la misión de evangelizar las 237 naciones y las 5,000 tribus, los 5,000 pueblos. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a todas las personas. Mateo, ustedes recuerdan cómo termina también: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es importante, y tal parece que la conclusión es precisamente esta visión y esta misión, la gran comisión que el Señor Jesucristo da a sus discípulos. El libro de Hechos, que sigue a los evangelios, también comienza con esta visión pactada: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Samaria y a las 237 naciones. Como hijos de Dios y discípulos de Cristo, cumplir esta misión de salvar almas es la esencia y el núcleo de nuestro camino de fe. Entonces, el núcleo de nuestro camino de fe no es vivir bien, no es nada más saber que soy salvo. El núcleo de mi camino de fe es salvar a otros. Salvar a otros. Por eso es que el apóstol Pablo escribe diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, para venir y rescatarnos, para venir y salvarnos. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escúchame bien, nuestra recompensa no está aquí en la tierra. Nuestra recompensa está allá en los cielos. No nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento. Así que no se trata de lo que yo pueda obtener aquí en el mundo, sino se trata de lo que yo voy a usar en este mundo para llegar a las 237 naciones. Obviamente 237 naciones incluye mi propia persona, mi ambiente, mis vecinos, mi familia y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nos debe preocupar esto? Porque esta es la misión. Porque Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Porque si no se predica este evangelio, entonces no vendrá el fin. ¿Sabes qué significa entonces vendrá el fin? Entonces Jesús volverá por nosotros. Jesús volverá por su iglesia. Y todo este gran problema terminará. Por eso es que el salvar almas es la esencia y el núcleo de nuestro camino de fe. Cada hijo de Dios, cada cristiano, cada discípulo de Cristo debe vivir para eso y para ninguna otra cosa. Yo estoy muy felizmente casado con mi esposa. Muy feliz, la amo mucho, me encanta estar con ella, pasar tiempo con ella. Me gusta tener cosas en común con ella. Me gusta que ella me acompañe a donde quiera que yo vaya. Me gusta. Pero ese no es mi propósito de vida en este mundo. ¿Me doy a entender? No es ella mi propósito de vida en este mundo. Mi propósito de vida en este mundo es continuar la obra de Jesucristo, predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, si es así, quien ocupa el primer lugar en mi vida es Cristo. Cristo. Es por eso que en el año 2023 el pastor Eduardo instauró un movimiento de evangelismo llamado Uno Más. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pusimos unas lonas aquí y otra lona de aquel lado que decía uno más para Cristo. Uno más. Ahora, escúchame bien esto, porque el poder de uno más es el título de un libro de un escritor llamado Ed Mylett, que una vez fue tan pobre que ni siquiera podía pagar las facturas de electricidad después de casarse. En su libro comparte el secreto de su increíble éxito, que fue el poder de uno más. Uno más, una vez más, uno más. Hizo hincapié en lo siguiente: cuando tus competidores estén satisfechos, estamos hablando de negocios, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de tus relaciones, y se detengan, tú no. Tú ve por uno más, un momento más, una hora más, un esfuerzo más, uno más. Cuando todos se detengan
y ya no haya más que hacer y ellos se detengan de hacer lo que estaban haciendo, se detengan en sus negocios, se detengan en su familia, se detengan en su deporte, se detengan en la escuela, se detengan en su trabajo. Cuando se detengan, tú no lo hagas. Tú da un paso más adelante, un esfuerzo más. Escucha, descubrirás oportunidades ocultas para el éxito que otros no han visto. El éxito llega a aquellos que hacen una llamada más, que visitan una vez más, que intentan una vez más, que reconsideran una vez más. Cuando este uno más se acumula, eventualmente llegarás a un punto de inflexión explosivo y tu vida comienza a cambiar drásticamente. Uno más. Me llama la atención cómo hay quienes dicen o prefieren dormir que esforzarse un poco más. Es que tengo mucho sueño. Esfuérzate más y ora. Esfuérzate más y lee la palabra. Esfuérzate más. Aplicaremos este concepto en el campo de la evangelización a través del movimiento de evangelismo uno más. En otras palabras, el movimiento que instauró Pastor Eduardo en el año 2023 no ha terminado. No ha terminado. Vamos a continuar con él, porque nosotros vamos por uno más. Uno más. ¿Cuántos dicen amén? Si miras de cerca, Jesús mismo fue el cambio en el mundo a través de uno más. Él mismo. Después de su resurrección vino a sus discípulos. ¿Quiénes? Los que lo habían negado, los que lo habían traicionado, los que lo habían abandonado, y los desafió una vez más. Lo que finalmente cambió la era. Lo que finalmente resultó en que tú y yo hoy somos salvos. Jesús no se rindió. Jesús nos demostró el camino, nos mostró el camino de uno más. Nos mostró el camino del esfuérzate. Me llama la atención cómo ahí en Josué capítulo 1, verso 8 y 9, Dios le dice a Josué: mira, que te mando que te esfuerces, verso 9, y seas valiente, no temas ni desmayes. Increíble, ¿no crees? Previo en el verso 8 le dice que debe meditar de día y de noche en su palabra. De día y de noche. Déjenme les pongo un pequeño ejemplo. Hace no muchos días mi esposa me comentó que cuando se expone a la palabra por la tarde noche, ella sueña la palabra. Algo así me había comentado, ¿verdad, amor? Sí me comentaste eso, ¿verdad? Y déjame te digo una cosa, pero si tú no te expones a la palabra, entonces de noche no podrás meditar la palabra. ¿Me doy a entender? La palabra de Dios debería ser el todo en tu vida. El todo. Así que, como vemos aquí, después de su resurrección, Jesús no ascendió al cielo inmediatamente. En cambio, se apareció a los discípulos y les enseñó sobre el reino de Dios durante 40 días. Él sanó, restauró sus heridas ocultas y los equipó con su palabra. En otras palabras, Él imprimió en ellos el propósito espiritual y la dirección de expandir el reino de Dios. A tal grado, fíjese bien esto, que días después, en el día de Pentecostés, ¿se acuerda qué fue lo que pasó? Estaban los 120 reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Y entonces
descendió el Espíritu Santo, y ese poder que Él había prometido, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, los invadió. Y al haberlos invadido, uno de ellos se levantó y comenzó a hablar un mensaje. Ahora, nada más nos habla de que Pedro, las palabras de Pedro, pero escúcheme bien, tenemos que hacer un poco de razonamiento aquí. La voz de Pedro, sin micrófono, sin bocina, sin un sistema de amplificación, no pudo haber llegado a 3,000. ¿Eso qué quiere decir? Que todos empezaron a predicar y a proclamar el Evangelio de Jesucristo. No nada más Pedro, no solo era el Evangelio que estaba predicando Pedro, las palabras de Pedro. Esas fueron las que se grabaron para testimonio a nosotros. Pero la verdad es que todos, los 120, recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar a todas las personas que estaban ahí. Ese día se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús había grabado en ellos el propósito espiritual y la dirección de expandir el reino de Dios. Para llevar a cabo este ministerio, Él envió al Espíritu Santo. Y esto, amados hermanos, es un descanso para ti y es un descanso para mí. El que Él haya enviado al Espíritu Santo para realizar este ministerio es increíblemente importante, porque debemos experimentar, tú debes experimentar el Espíritu Santo así como ellos lo experimentaron en el aposento alto de Marcos, igualito. Hace ya bastantes años, 46 años creo, si no mal estoy, Pastor Eduardo entregó su vida al Señor, y hay algo que él dijo, una frase que él dijo que parece bastante interesante y bastante importante. Y él dijo: esa mañana el cielo era más azul, los árboles eran más verdes, yo quería abrazar hasta los postes. De esta frase no se me olvida, porque te voy a decir una cosa: cuando Jesús llega a tu vida y entiendes su evangelio, entiendes lo tanto que Él ha hecho por ti, entiendes su sacrificio, entiendes este gran regalo que es por gracia, entonces hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en tu vida, y ese cambio en tu vida ni siquiera es producido por ti. Según Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice que es fe. Esa fe es producida por Dios mismo. Es un regalo que Dios te da para que puedas creer en Jesús. Según lo que nosotros observamos, uniendo este texto de Efesios con Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Me doy a entender? Es importante. El Espíritu Santo en mi vida, di conmigo: el Espíritu Santo en mi vida es un hecho que debe acontecer, porque es muy importante. Sus debilidades e incapacidades ya no eran obstáculos. ¿Se acuerda del temor de Pedro? Ese hombre que, estando cerca de Jesús, de repente una sirvienta por ahí le dijo: oye, tú eres de ellos. ¿Se acuerda? Ese hombre que por cobardía negó a Jesús, es que tan solo pensar en el hecho de estar viendo cómo están torturando a una persona, eso te acobardaría hasta cierto punto para decir: no, yo no quiero pasar por eso. Oye, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Sí, ¿no? Pero escúcheme bien: después de que el Espíritu Santo llegó a su vida, entonces sus debilidades y sus incapacidades ya no le estorbaron para predicar con vehemencia el Evangelio. Por eso es que la iglesia primitiva también oraba y decía: Señor, concédenos que con todo denuedo prediquemos, anunciemos, proclamemos el Evangelio.
empoderados por el Espíritu Santo, comenzaron a conquistar los campos de la misión. Las obras vivas de cómo el campo se transformó a través de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llanura del Espíritu Santo están registradas en el libro de los Hechos. Así que seamos aquellos que son utilizados por Dios en esta increíble obra a través del desafío de uno más. Así que crea, amado hermano, crea en el título del mensaje de hoy y predíquelo. Créalo. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1, fe absoluta con respecto a la resurrección. Fe absoluta con respecto a la resurrección. Marcos capítulo 16 comienza con la palabra relativa a la resurrección de Cristo. De hecho, creer que Jesús resucitó después de su muerte en la cruz es el núcleo de la fe del cristianismo. Si solo hubiera los sufrimientos y la muerte de Jesús y no hubiera la resurrección de Jesús, nuestras vidas estarían en una absoluta desesperación, porque no habría esperanza para nosotros. No habría esperanza. El apóstol Pablo declaró esta verdad y lo hizo en detalle. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 14 dice: y si Cristo no ha resucitado o no ha sido resucitado, entonces nuestra predicación es en vano y tu fe es en vano. De verdad, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Pero te digo una cosa, Él sí resucitó. Y hay pruebas de que Él resucitó. En el versículo 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil y todavía estás en tus pecados. Todavía estás sujeto al problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? El diablo, el pecado y la separación. Wow. Y en el versículo 19 dice: si en Cristo tenemos esperanza solo en esta vida, somos de todas las personas los más dignos de conmiseración. En otras palabras, si solo recibimos a Cristo, si solo nos acercamos a Cristo para vivir una mejor vida, solo aquí en la tierra, pero después de morir aquí no hay más, no tenemos esperanza de una mejor vida, entonces somos dignos de lástima. Exactamente. Somos dignos de lástima. Los versos 20 y 22 transmiten un mensaje inesperado, porque dice de la siguiente manera: pero de hecho Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primer fruto de los que murieron. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos recibirán vida. Amén. Amén. Así que tenemos verdadera esperanza debido a la resurrección de Cristo. Escúchame bien, nuestra esperanza está puesta en Cristo que resucitó. En 1 de Juan capítulo 3 verso 3, fíjate bien lo que dice, hablando de la renovación de nuestra mente. 1 de Juan capítulo 3 verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué esperanza? Que un día vendrá por nosotros. Y ahora tenemos la fuerza para ganar contra el mundo del pecado lleno de obscuridad a través del poder de Jesucristo. ¿No acaso dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Ahora, no es que tú y yo seamos los vencedores, sino que Él venció por nosotros. Él en realidad venció por ti, venció por mí. Él es el que pagó el precio, no tú y yo. Si alguien me pregunta: oye, ¿y yo puedo pagar el precio de mis pecados? Te voy a decir: sí, sí puedes. Lo que ya no puedes es disfrutar después de haber pagado.
porque la paga del pecado es muerte. ¿Me doy a entender? Así que, ¿quiénes quieren pagar por sus pecados? Levante manita. Nadie. No. Sin embargo, puedes ver en el versículo 1 del pasaje principal, estamos en Marcos capítulo 16, lo incómodo que era creer en la noticia de la resurrección, mirando el hecho de que María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago se sorprendieron y se asustaron mucho cuando escucharon la noticia de la resurrección de Jesús. En realidad se podía entender que estarían sorprendidas. No es un hecho sencillo, no es algo que ocurra todos los días. Era algo muy nuevo para ellos, era algo total y completamente sorprendente. Así que sí, era normal que estuvieran sorprendidas. Sin embargo, los discípulos que habían escuchado los repetidos mensajes de resurrección de Jesús parecen ridículamente ¿qué? Incrédulos. ¿Cuántas veces Jesús no les había dicho ya esto? Se los había dicho de una, de otra manera. Sin embargo, a pesar de que escucharon tantas veces, ellos todavía no podían creerlo. Todavía no podían creerlo. Aunque escucharon la noticia de la resurrección de Jesús, de María Magdalena, no lo creyeron en absoluto. No lo esperaban en absoluto. Jesús apareció ante estos discípulos. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en Lucas capítulo 24, que es que nos narra cómo es que Jesús se aparece a algunos de sus discípulos que iban de camino ¿a dónde? A Emaús. Pregunta, ¿los discípulos lo reconocieron? No. ¿Sabes por qué? Porque en sus mentes no estaba el creer que Él resucitaría. En sus mentes no estaba el creer que resucitaría. Y a veces me hace pensar que inclusive los religiosos, los fariseos y los romanos creían más en la resurrección de Jesús que los mismos discípulos. Porque si no fuese así, entonces los religiosos no hubiesen mandado a que custodiaran la tumba, ¿no? Pero solamente es una manera de decirlo, ¿no? Porque en realidad la custodiaban por otras razones. Pero me da a pensar ¿por qué sus discípulos no creyeron en la palabra de Jesús? ¿Por qué no le creyeron? Si Jesús dijo, tengan fe, no está muerta la niña. Y entonces nada más entró con algunos cuantos, con dos de sus discípulos que iba, con los padres de la niña. Y entonces, ¿cómo le dijo a la niña? Talita cumi. ¿Qué significa? Levántate. Niña, levántate. ¿Qué hizo la niña? Se levantó. Se levantó, así de sencillo. Pero escúchame bien, esto lo vieron sus discípulos. Otro momento. Señor, pero es que ya hiede, ya huele feo. Porque se murió hace 4 días. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quita la piedra ya de una vez. Quitaron la piedra y entonces Jesús elevó una oración. Fíjate bien, elevó una oración al Padre y le dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que están aquí escuchándome. ¿Sabes quién estaba allá a su alrededor? Sus discípulos. Y entonces le dijo a Lázaro: ven fuera, y Lázaro salió. Vieron la resurrección de Lázaro, vieron la resurrección de la niña, pero no creyeron que Jesús resucitaría. No creyeron. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Finalmente apareció a los 11 discípulos cuando todos estaban reunidos, excepto ¿quién? Judas. ¿Por qué? Se había ido a la casa de su suegra, ¿no? No, se había quitado la vida. Entonces Jesús los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Esto significa que todos los discípulos fueron
capturados, escúcheme bien esto, a ver si se entiende esto que voy a decir, fueron secuestrados, ¿de acuerdo? A ver si se entiende esto. Fueron secuestrados por mentes sesgadas, prejuicios y estereotipos. En otras palabras, ellos se acomodaron a la manera de pensar del mundo. Ellos se acomodaron a la manera de pensar del mundo. Por eso dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no piensen igual, no tomes la forma de este mundo. Wow. El hecho de que estuvieran centrados en Génesis capítulo 3, y quiero repetir un poquito para ampliar esto de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 se trata del yo. Génesis capítulo 3 se trata del yo, de no ver a Cristo sino verme a mí, verme a mí. Entonces, esta fue la razón por la que ya no podían cambiar ni creer, porque ellos estaban encerrados ahí en capítulo 3 de Génesis. El crecimiento espiritual comienza solo cuando te deshaces de la dureza de tu corazón. Repito, el crecimiento espiritual solo comienza cuando te deshaces de la dureza de tu corazón. Ahora, no sé si les recuerda a ustedes, a mí sí, me recuerda precisamente el pasaje aquel en el que Jesús les dice a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y en el siguiente verso les dice claramente por qué. Les dice, y lo voy a parafrasear de la siguiente manera: porque es más fácil que un niño crea a que un adulto que ya está capturado por este mundo, por los ideales y la mente de este mundo. Crean como los niños, crean, háganla a un lado, tiren la dureza de su corazón, de su pensamiento, háganla a un lado y crean en la palabra de Jesús, crean en la palabra de Dios. Hubo un momento, nosotros lo podemos ver en las Escrituras, hubo un momento en el que Pedro creyó firmemente en la palabra de Dios y se deshizo de la dureza de su corazón, se hizo de los pensamientos del mundo. Fue cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Manda que yo vaya caminando sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Qué hizo Pedro? Salió de la barca y anduvo. Pero de repente su pensamiento fue otra vez capturado, fue otra vez secuestrado por la forma de pensar de este mundo, y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Está muy profundo, acaba de pasar un tiburón blanco por ahí abajo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le dio miedo las olas, lo oscuro de la noche, le dio miedo la profundidad y la oscuridad del mar, y se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de creer la palabra de Jesús. Ahora, entendamos esto: tú y yo, para poder crecer en Cristo, necesitamos creer y deshacernos de la dureza de nuestro corazón. Es muy importante saber cuándo estás marcado con la palabra del Evangelio y no con tus propios pensamientos. Lo vuelvo a repetir: es muy importante saber cuándo estás marcado con la palabra del Evangelio y no con tus propios pensamientos. Debemos entender, amada iglesia, que nuestros propios pensamientos, pensar por nosotros mismos a la manera del mundo, muchas veces puede engañarnos. Muchas veces puede engañarnos, porque no todo lo que piensas es malo. No todo lo que piensas es malo. De hecho, tú sabes y tú has visto que hay personas que no están en Cristo. Hay personas allá afuera que no están en Cristo y son más buenas que tú. ¿Me doy a entender? Pienso, se me ocurre un solo ejemplo ahorita en este momento.
La vecina que no está en Cristo, que no, es más, ni quiere saber nada de Cristo, él dice, no, yo, es más, yo soy atea, yo no creo en Cristo. Fíjate, pero ella es la que se levanta bien temprano y barre su frente, barre tu frente, barre el frente de los vecinos de enfrente y deja todo limpio ahí. Y tú nunca lo has hecho. ¿Me doy a entender? Y tú dices, ay no, ¿yo por qué le voy a barrer ahí a la vecina? Ahora, solamente es un ejemplo para decir lo siguiente: allá afuera hay personas que se comportan muy bien, que hacen buenas obras, ¿de acuerdo? Hay muchas personas así, pero escúchame bien, por eso es que tenemos que estar atentos, porque nuestros propios pensamientos pueden engañarnos y hacernos pensar que estamos marcados por la palabra del Evangelio, cuando a veces no es así. Y nosotros decimos, no, sí, yo estoy en el Evangelio, sí lo estoy haciendo bien, cuando en realidad no es la marca del Evangelio, sino es tu propia marca. En otras palabras, todos saben hacer lo bueno y lo malo. Dios lo dijo así. Génesis capítulo 3, verso 22, 23 dice: ¿qué haremos ahora con él, con el hombre? Porque es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre sabe hacer lo bueno, sí. Sabe hacer lo malo, sí. Tiene una inclinación terrible y definitiva hacia el mal. Totalmente depravados, espiritualmente totalmente depravados, alejados de Dios, sin remedio. Pero escúchame bien, por eso es que no debemos permitir ser engañados por nuestros propios pensamientos cuando estos están haciendo cosas buenas. ¿Me doy a entender? Lo arraigado y natural que esté dentro de su palabra es lo más importante. Lo arraigado y natural es que estés dentro de su palabra. No en mis pensamientos, no en mis formas, no en mis ideales, no en mis estándares, sino en su palabra. Por eso, usted se dará cuenta de una cosa. Cuando usted reciba consejería, usted solicite consejería respecto a algo, normalmente le mencionarán: ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Crees que la Biblia es nuestra máxima de autoridad? Sí. ¿Estás dispuesto a sujetarte a lo que la Biblia diga? Sí. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que yo piense, no es lo que el consejero o el pastor piense, es lo que la Biblia diga. En otras palabras, debemos estar arraigados de forma natural, y esto debe ser algo natural en nuestras vidas, estar arraigados dentro de su palabra. Esto debe ser lo importante en nuestras vidas. Hay una ideología que dice que los humanos se enamoran todos de lo mismo. Todos se enamoran de lo mismo. En otras palabras, si algo le gusta a alguien, entonces eso le gustará a muchos también. A muchos. ¿Por qué cree que tenemos las modas? ¿Por qué cree que tenemos las modas? De repente resulta que hubo un tiempo, cuando yo tenía por ahí de los 17 años, 17, 18, no es cierto, 19, 20, 21 años, en donde todos se dio la moda de los pelos parados y con gel, y nos hacíamos como churritos todos así, y parados todos los pelos, ¿no? Nos veíamos bien mal, pero nos encantaba andar con los pelos parados. Entonces alguien lo hizo y dijo: oye, eso se ve padrísimo, y de ahí en adelante todos. ¿Sí o no? De repente que los pantalones acampanados de las mujeres, y todas querían andar trayendo pantalones acampanados. Luego por ahí se dio, y creo que todavía está esa moda de los leggings. A mí no me gusta esa moda, pero ahí está la moda, ¿no? Y ahí andan todas comprando esas cosas, ¿no? Etcétera, hablando de modas.
¿Por qué? Porque de lo que se enamore uno, se enamorarán más. Esto es algo natural. Los seres humanos, los humanos se enamoran todos de lo mismo. Podrías pensar que la gente no caerá en lo mismo, pero en realidad lo hacen. ¿Han escuchado la frase o alguna vez te han dicho, ay, ahí vas como borrego? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tendemos a hacer lo mismo. Tendemos a hacer eso. Si alguien viene y te dice muy eufóricamente y te dice, oye, no, hombre, entré a un negocio que me cambió la vida. ¿En serio te cambió? Sí. No, está impresionante. ¿Sabes qué? Te invito, está pero genial. ¿Qué tengo que hacer? O sea, y prácticamente te va a embaucar y te vas a enamorar de lo mismo y vas a querer hacerlo tú también. Sea algo bueno, sea algo malo, resulte o no resulte, vas a querer hacerlo tú también, porque alguien más vino y te contagió de ello. Incluso en el mundo espiritual se cae en el mismo problema y es la misma situación. Misma situación. ¿Sabe cuándo ocurre esto? Cuando en vez de estar arraigados en la palabra, las personas se arraigan en sus propios pensamientos. Se arraigan en Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, que es el yo, el materialismo y el éxito mundano. Escúcheme bien esto. ¿Cuál puede ser el mejor ejemplo? La incredulidad hacia Dios. La incredulidad hacia Dios. Y si caes en la incredulidad, escúchame bien esto, no existe manera en que puedas crecer. No hay manera en que puedas crecer, no lo hay. No lo hay. Si no le crees a Dios, si no crees lo que dice su palabra, no existe manera alguna, no hay fuerza alguna que te pueda mover para que puedas crecer. No lo hay. No lo hay. Esta es la razón por la cual Satanás usa la incredulidad cuando nos ataca. Y lo usa, sí, y lo usa muy seguido. Muy seguido. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y los israelitas frente al Mar Rojo? ¿Cuál era la diferencia entre Josué y los israelitas antes de conquistar Canaán? ¿Cuál era la diferencia entre Caleb y los israelitas cuando estaban frente a los hijos de Anac? La diferencia es que los israelitas tenían incredulidad en la palabra de Dios. ¿No acaso Dios ya había dado un pacto? ¿Ya había dado una palabra? ¿Y él había pactado una palabra con su padre Abraham? Yo les entregaré la tierra. Y a través de Moisés les dijo, yo los libertaré y los llevaré a la tierra de sus padres. ¿No acaso esa era la palabra? Sin embargo, los israelitas no creían, no creyeron. ¿Se la pasaron qué? Murmurando todo el tiempo. ¿Que por qué nos sacaste de aquí? Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. ¿Sabes por qué? Simple, no le creían a Dios. No le creían a Dios. El reformador protestante Juan Calvino incluso dijo lo siguiente: el poder del evangelio es ilimitado, pero solo el creyente lo verá funcionar. ¿Se entiende la frase? Otra vez, el poder del evangelio es ilimitado, pero ¿quién? Solo el que cree, el creyente, solo el que cree lo verá funcionar. Si alguien dijera alguna ocasión, es que yo no he visto en realidad milagros de Dios en mi vida, yo no he visto la mano poderosa de Dios en mi vida, la pregunta sería, ¿y le crees?
¿Y le has creído? ¿Has creído a su palabra? Pregunta, si cuando Jesús le dijo a Pedro, ven aquí conmigo, si Pedro no le hubiera creído a Jesús, ¿Pedro hubiera caminado sobre el agua? No. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Jesús iba a su región, a su ciudad, no pudo hacer muchos milagros ni sanidades. Díganme por qué. A causa de la incredulidad de los que estaban ahí. ¿Se da cuenta? Así que diga conmigo, la incredulidad es un arma poderosa de Satanás en mi contra. Por eso, dígalo bien, por eso es que debo estar totalmente arraigado en la palabra de Dios. Amén. Así que déjame te digo una cosa, iglesia, tú verás la gloria de Dios solo cuando lo creas. Verás la gloria de Dios en tu vida cuando lo creas. Solo puedes experimentar la escala de Dios cuando te enfrentas a un desafío del pacto con fe absoluta. Con fe absoluta. Cuando Pedro dio el primer paso debajo de afuera de la barca, él lo tuvo que hacer con fe absoluta, creyendo verdaderamente en su palabra, que su palabra lo sustentaría. Me doy a entender, él no tuvo que esperarse así como a ver que se endurezca el agua para que yo pueda pisar. No, él simplemente creyó y sus pies no se hundieron en el agua. Pero entendamos esto, solo cuando enfrentas un desafío con fe absoluta. Y es la única manera. Así que los bendigo en el nombre del Señor para que todos ustedes crean en la autoridad de la resurrección y el poder del evangelio y amplíen la tienda de su campo como testigos de Cristo. Amén. Segundo punto. Punto número 2 para aquellos que siguen apuntando. La historia se revela cuando se proclama. En el verso 15 nosotros leemos: y les dijo, id a todo el mundo y anuncien el evangelio a todas las personas. Jesús reprende a los discípulos por su infidelidad y por su terquedad, pero les da otra oportunidad. Les da una nueva oportunidad. Esta palabra o esta frase de la gran comisión no es solo para los discípulos en aquel entonces, sino para todos los creyentes que creen en el poder de la resurrección y en la crucifixión de Jesucristo. Es para todos la gran comisión. Específicamente la frase a todas las personas o a toda criatura, como dice la versión 60, se llama o se dice en griego pasche te kedisei, algo así, que significa literalmente a todos, a toda criatura, todos. El evangelio no se limita a un solo pueblo o a un grupo en particular, sino que debe proclamarse a todas las naciones, a las 237 naciones y a los 5,000 tribus. Diga conmigo, el evangelio debe proclamarse a todos. De hecho, el núcleo de la elección de Dios de los israelitas y el pacto hecho en el monte Sinaí es la evangelización de las 237 naciones y las 5,000 tribus. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si de verdad obedeces mi voz y guardas mi pacto, serás mi preciada posesión entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás al pueblo de Israel.
Dios eligió al pueblo de Israel para ser una nación de sacerdotes para las naciones, no nada más para ellos. Desafortunadamente los israelitas perdieron de vista la misión esencial y se preocuparon o se atendieron en solo ser los elegidos. En solo ser los elegidos. Su sentido de nacionalidad se convirtió en su propio veneno. El cautiverio babilónico, la colonización romana, las andanzas errantes posteriores e incluso ahora todavía pierden o tienen perdido el punto esencial de su llamado. Hasta este día. Es por eso que deberíamos usar la historia fallida de Israel como un contraejemplo. Diga conmigo: yo no seré como Israel. No haré lo mismo que Israel, sino que obedeceré la gran comisión de mi Señor Jesucristo. En el verso 17 y 18 dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Sanarán. Jesús está diciendo que les dará el poder que necesitan para cumplir la misión de difundir el evangelio. No les está diciendo otra cosa. Hoy en día mucho de esto se torna en favor del predicador o del cristiano, para volverse una persona poderosa, para volverse una persona con autoridad. Pero no es así, no es para eso. Mira la intención de las palabras. La razón por la que Jesús dice esto es para guardar, guiar y proteger los pasos del evangelista. Lo vuelvo a decir, la razón por la que Jesús dice esto es para guardar, guiar y proteger los pasos del evangelista. ¿Quién es el evangelista? Todo aquel que predica el evangelio, todo aquel que hace algo en pro al evangelio. Ese es un evangelista. No lo está diciendo para que tomemos lugar y digamos: tengo poder, tengo una autoridad que ni sabes. No es para eso, es para protegerte. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Señor, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Muchos de los milagros de los que habló Jesús realmente ocurrieron en el campo de la evangelización. Escúchame bien. Y todavía están sucediendo hoy en día. Los demonios son echados fuera en el nombre de Jesús. Se hablan otras lenguas para que las personas de otros países puedan escuchar el evangelio. Y personas se curan en el nombre de Jesús, como en Hechos capítulo 2. Y muchos serán sanados. Especialmente lo que ves cuando eres pionero en una iglesia nueva o cuando estás en el campo de misión, es que independientemente de nuestro nivel, escucha bien esto, la obra de Dios tiene lugar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no depende de ti, no depende de mí. Por eso es que Pablo dice, es que no existe manera en que yo me avergüence del evangelio, porque no depende de mí, es poder de Dios. Es su obra, no es mi obra, es su obra. ¿No es eso increíble, iglesia? Es algo como para que nosotros podamos descansar. No depende de ti convertir a una persona, no depende de ti el que una persona sea salva, depende de su evangelio. Depende de él. En los inicios de esta iglesia, como familia pastoral,
y Pastor Eduardo les puede platicar más de ello. Experimentamos la obra de Dios cuando fuimos pioneros en la formación de esta iglesia en sus inicios y participamos en las misiones. Sin embargo, debes saber que estas cosas no son el punto, no son lo esencial, no son a lo que fuimos llamados. No fuimos llamados a echar fuera demonios, no fuimos llamados a sanar personas, no fuimos llamados a poner nuestras vidas en riesgo, tomando serpientes en las manos y bebiendo cosas mortíferas. De hecho, no lo haga, por favor. Si usted va a la casa de alguien y usted sabe que le pusieron algo ahí, no se lo beba y diga, no pasa nada, si bebiera cosa mortífera no me hará daño. ¿De acuerdo? Tampoco vaya buscando serpientes para ahí andar agarrando serpientes, no se trata de eso tampoco. No ponga en riesgo su vida. Sin embargo, nosotros podemos ver como a uno de los apóstoles una serpiente lo mordió y Dios lo libró de ello. Esto quiere decir que cuando estamos haciendo la obra, no cuando estamos sentados en nuestra casa haciendo otra cosa, sino cuando estamos haciendo la obra, todas estas cosas toman lugar. Todas estas cosas toman lugar. De hecho, lo podemos ver ahí en el versículo 20 del capítulo 16 de nuestro texto. Dice que Dios hacía señales mientras ellos anunciaban el evangelio. Jesús hizo todo esto para proclamar el evangelio del reino de manera más efectiva. Diga conmigo, todas estas cosas son solo herramientas para anunciar el evangelio. Por lo tanto, el punto principal es tener fe en la resurrección y proclamar a Jesucristo en el campo. En el campo. Verso 20 dice, y ellos saliendo predicaron ¿en dónde? En todas partes, ayudándoles el Señor. Y esta parte de ayudándoles el Señor es precisamente lo que estábamos hablando, de lo que Pablo dijo, es poder de Dios. Ayudándoles el Señor y, escuche esto, confirmando la palabra. ¿Quién confirmaba la palabra? El Señor. Dios mismo confirmaba la palabra que ellos estaban diciendo, que ellos estaban proclamando. ¿Cómo la confirmaba? Con señales. Con señales que seguía ¿a quién? A la palabra, al evangelio. No a los discípulos. Escúcheme bien, no es a las personas, es a su palabra. Es a su palabra. Puedes ver que el Señor realizó diversas señales mientras los discípulos salían a predicar el evangelio. Cuando vamos al campo, no vamos con nuestras propias habilidades para hacer señales. Escúcheme bien, eso está totalmente errado. Totalmente errado. No es así. No es así. Nosotros vamos a predicar el evangelio. Y Dios es el que hace señales confirmando el evangelio. Confirmando el evangelio. Así que el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros cuando salimos al campo y proclamamos el evangelio. E incluso esto es independiente de nuestra capacidad y de nuestro nivel. ¿Se entiende esto, amada iglesia? En otras palabras, déjame te digo una cosa. Tú puedes decir, tengo una semana de convertido, no sé muy bien cómo predicar. Yo te voy a decir una cosa, si tan solo conociste el mensaje del evangelio bajo el esquema que tenemos, que es el camino de salvación, solo ve y predícalo, no dependerá de ti. Es poder de Él, es poder de Dios, no depende de nosotros. Wow. Es por eso que debemos salir a restaurar nuestros campos. Diga conmigo, es imperante que salga yo a predicar el evangelio. Déjeme le digo una cosa.
tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, porque Dios te ha capacitado para poder hacerlo. No necesitas, como decía Pablo, no fui a ustedes con un gran mensaje o hablarles de mucha ciencia. No fui a hablarles eso. Yo solamente fui a hablarles de la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección, para resumir. Eso es la esencia de tu camino de fe. Puedes sentir cualquier tipo de miedo cuando salgas al campo, o puede haber un sentimiento de vacilación si ir o no ir. ¿Cuántos lo han sentido? Levante manita. De ir a predicar el evangelio, ¿cuántos han dicho, híjoles, es que no me siento bien como para ir? ¿Cuántos? Levante la mano. Que no levante la mano, yo sé que puedo contar con él para hoy en la tarde salir a predicar acá. ¿Quiénes han sentido miedo cuando salen a predicar? O incluso ni siquiera han logrado salir a predicar porque tienen cierto temor. Levante manita. ¿De acuerdo? Ahora escúcheme bien esto, fíjese bien esto. Pero esa es una mala hierba que Satanás sembró dentro de tus pensamientos. Ese temor, ese miedo, esa vacilación de ir a predicar o no ir a predicar, tómalo como esto: es una mala hierba que Satanás sembró en tus pensamientos. Y entonces es que podemos caer. ¿Por qué es tan importante no estar arraigados en nuestros pensamientos, sino estar arraigados en qué? En su palabra. En su palabra. Cuando miras a Josué en el capítulo 3, y los israelitas cuando van a cruzar el río Jordán, a diferencia de lo habitual, las aguas del río Jordán estaban al tope, hasta estaban desbordando, ¿no? Un poquito ahí saliéndose el agua, y es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, debes recordar que el río Jordán se dividió cuando los sacerdotes metieron sus pies en el agua. En ese momento dice la palabra de Dios que a lo lejos se detuvieron las aguas, y entonces obviamente bajó el nivel del agua. Pero ¿cuándo fue? Cuando ellos se empezaron a meter, no antes. Escúchame bien, la obra y el poder de Dios lo verás en tu vida cuando acciones, no antes. Cuando acciones. Así que no esperes que ese temorcillo, que ese miedito que tienes ahí, que esa zozobra, que esa duda de ir a predicar, o me creerán, no me creerán, híjoles, pasaré vergüenzas, no pasaré vergüenzas, porque yo sé que todas estas ideas están en tu mente. Tú no verás la obra de Dios a menos que vayas y prediques el evangelio. No lo verás sentado en tu casa, no lo verás sentado aquí en la iglesia, lo verás cuando vayas y prediques. Ahí es donde lo verás. Si estás atado a la idea de si se dividirá el río o no se dividirá, si podré pasar o no podré pasar, nunca podrás cruzarlo. Nunca podrás cruzarlo. Si los israelitas, llevando los sacerdotes el arca aquí a cuestas, vieron el agua y se está medio desbordando, está repleto, ellos dijeron, no vamos a poder pasar por ahí porque está muy hondo, no vamos a poder, y llevando el arca menos. Acuérdense lo que no, todavía no pasaba eso, pero llevando aquí el arca, yo me acordé de USA, ¿no? Pues no, todavía no pasaba eso. Si ellos hubieran dudado, déjame te digo una cosa, jamás se hubiera dividido el río. Nunca se hubiera dividido el río. Si tú estás en tu mente pensando, oye, si le predicas a tu compañera, si le predico a mi compañero o a mi compañera, ¿irá a aceptar? ¿O me dejará de hablar? ¿O qué pasará? ¿Lo hago o no lo hago? Jamás verás la gloria de Dios. Jamás. Jamás verás el poder de Dios manifestándose para que esa persona conozca a Cristo. Nunca. Entra al agua, decídete y comparte el evangelio.
Y entonces verás la obra de Dios a través del evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, los que dijeron amén, vamos en la tarde a predicar. Déjenme les digo una cosa, las circunstancias y las dificultades no son el problema. ¿Saben cuál es el problema? La falta de fe. El problema no son los problemas. El problema es tu falta de fe. Ese es el problema. Jesús lo dijo: ve por todo el mundo y predica el evangelio, proclama el evangelio a toda criatura. Esa es la última orden y demanda de Jesús. De hecho, me llama mucho la atención cómo en Mateo capítulo 28 Él lo dice de una manera tajante, lo dice de una manera contundente. Dice: toda autoridad me ha sido dada. Lo voy a parafrasear de la siguiente manera: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, te ordeno que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. Eso es lo que está diciendo. Algunos dicen, algunos interpretan como que Dios te está, o Jesús te está dando autoridad para que vayas y prediques el evangelio a todas las naciones. No, eso es lo que está diciendo. Te está diciendo: yo te ordeno, tengo autoridad para ordenarte que vayas y hagas discípulos a todas las naciones. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es una demanda y es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿de cuántos aquí Jesús es su Señor? Dile al que está al lado, dile: entonces obedécelo. Está fácil, ¿verdad? Está sencillo. Si Jesús dice: ve y predica el evangelio a todos, ¿qué tienes que hacer? Voltea y dile: está simple, obedécelo. Ya está. Wow. Ahora, amados hermanos, solo date la oportunidad. Y este es un ruego profundo de mi corazón. Date la oportunidad a ti que tienes de repente dudas, que tienes miedo, que tienes esa incredulidad ahí adentro de voy, no voy, tengo temor, ay, ¿qué dirán? Me preocupa. Date la oportunidad, entonces verás evidencia del poder de Dios en ti. Y también verás a otras personas ser traídas a vida cuando conozcan el evangelio de Jesucristo. Pero date tú la oportunidad. Haz a un lado tu corazón duro, tus pensamientos arraigados en este mundo, hazlos a un lado y cree en Jesucristo, cree en la resurrección y en el sacrificio de Jesucristo, cree en ello y predícalo a otros. El apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios. Por eso puedes confiar en que cuando predicas el evangelio, quien hace la obra es Dios, con su poder, sus señales y su autoridad. Amén. Conclusión. Hay un dicho que se cita, dice lo siguiente: hay 3 pensamientos que van con cada acción. El primer pensamiento es de Dios, el segundo pensamiento es mío y el tercer pensamiento es del diablo. ¿Qué significa esto? La complicación no viene de Dios. Lo primero que te hizo darte cuenta de lo que se te ocurrió como rema, o lo que llegó a tu vida en este momento como rema, cuando escuchaste esta palabra, es la respuesta de Dios para tu vida. Si lo complicas, ya no es de Dios. Vuelvo nuevamente y lo voy a parafrasear de esta manera. Lo primero que escuchaste, la primer rema que llegó a tu vida cuando escuchaste esta palabra, eso es de Dios. Si lo complicas, ya no es de Dios. El primer pensamiento viene de Dios, el segundo es tuyo y el tercero es del diablo. Sencillo.
Si es tu Señor, lo obedeces. Si sigues retrasando y dudando, realmente no podrás disfrutar, saborear las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Y déjame te digo que en realidad, de verdad, amada iglesia, Dios ha preparado muy buenas cosas para ti, aún en esta tierra, aún aquí. Y eso que nuestra paga no está aquí en la tierra, nuestro galardón no está aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice, ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Buenas obras, buenas cosas, algo bueno, no caminos malos, no cosas malas, no malas obras, sino algo bueno. Y tú puedes disfrutar de todo ello cuando realmente le crees. Cuando te retrasas, cuando no haces inmediatamente lo que Dios te mandó a hacer, lo que Jesucristo te mandó a hacer, te digo, ¿qué es lo que sucede? La incredulidad se cuela en tu vida. La incredulidad se cuela en tu vida. Espero que todos tengan la fe para decidir de inmediato sobre la palabra de Dios. El pastor Oswald Chambers, autor de una famosa colección de meditación llamada Mi Máximo para Su Alteza, hizo esta confesión: no puedo renunciar a nadie. Escúcheme bien esto. Le damos chance. No puedo renunciar a nadie, porque es tan increíble que Dios me haya cambiado. Esta es una confesión súper importante, muy importante. Si los que estamos aquí, no nada más tú, yo y todos los que somos hijos de Dios, entendemos, comprendemos de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos y ahora quiénes somos, entonces nadie de nosotros puede renunciar a predicarle el evangelio a toda criatura. No podemos renunciar a nadie, no podemos decir, no, a él no. No, tenemos que ir a todos. Creo que en el mundo ya estamos cerca de los 8,000 millones, ¿cierto? 8,000 millones de habitantes. Déjame te digo una cosa. Jesús dijo que Él quiere que el evangelio se predique en todo el mundo, en todo el mundo, a todas las personas. Esa es una orden y ese es un deseo de su corazón, porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que definitivamente hay almas en tus campos que vendrán a la vida cuando tomes el desafío de uno más. Uno más. Ahora, déjame te digo algo bien importante para tu vida, para ti, ¿de acuerdo? Tú tienes de este lado, tienes a fulano y a perengano. Tú les vas a predicar el evangelio a los dos, ¿de acuerdo? Escúchame bien, amada iglesia, porque esto es clave. Esto es clave. Tú le vas a predicar el evangelio tanto a fulano como a perengano. Y fulano rechazó el evangelio, no lo entendió y se apartó. Y perengano sí lo entendió y entregó su vida al Señor. Pregunta: ¿hiciste lo que el Señor te mandó? Sí. Y eso es todo. No depende de ti ni depende de mí si las personas se convierten, si entregan su vida al Señor. Y en eso tú debes aprender a descansar.
No es tu trabajo. Tu trabajo es anunciar el evangelio, y anúncialo correctamente. Anúncialo correctamente, con diligencia. Aprende el evangelio para que lo anuncies correctamente. Cuando tú aprendas correctamente el evangelio, entonces Dios pondrá delante de ti a aquellos que Él ya ha preparado para que escuchen el evangelio. Pero si tú no has aprendido correctamente el evangelio, entonces Dios no pondrá personas delante de ti, personas que estén ya preparadas para escuchar el evangelio. Él pondrá a esas personas que Él ya preparó delante de aquellos que ya están preparados con el evangelio. Así que lo único que tú y yo tenemos que hacer es simplemente creer el evangelio para que podamos compartirlo. Póngase de pie, iglesia, por favor. Los bendigo a todos en el nombre del Señor, para que se conviertan en el pueblo de Dios, que no renuncia a nadie, sino que salva a otros a través del desafío de uno más durante la segunda mitad del 2024. Diga conmigo: voy este año. Dígalo fuerte y con convicción: voy este año por uno más. Por uno más. Cierre sus ojos. Señor y Dios, primero que nada te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar estudiando el Evangelio de Marcos, porque a través de él tú has hablado de nuestras vidas, nuestros corazones. Nuestros caminos son siempre enderezados cuando observamos tu palabra. Siempre son alineados a tu voluntad cuando observamos tu palabra. Así que permite, Señor, que nosotros nunca nos apartemos de ella, sino que por el contrario, nosotros estemos arraigados en tu palabra para que hagamos exactamente lo que tú quieres. Que siempre escuchemos el primer pensamiento que proviene de ti, Señor, y que no nos asentemos, que no nos conformemos a lo que nosotros pensamos, y mucho menos aceptemos el pensamiento que no proviene ni de ti ni de nosotros, sino que proviene de Satanás, queriendo colar entre nosotros incredulidad y hacernos dudar de nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos nosotros la iglesia que tú envías a las 237 naciones, empezando por nuestro hogar, nuestra familia, empezando por nuestra ciudad, nuestro campo, en donde quiera que estemos, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, sabiendo que la obra es tuya y no nuestra. Oramos. Amén.